Jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del curso de trigonometría. En esta oportunidad vamos a finalizar este ciclo intermedio, continuando con el capítulo de cónicas, pero ahora vamos a justamente analizar el tema de ecuación de la elipse. ¿De acuerdo? Ecuación de la elipse. Así es, ecuación de la elipse. Entonces, empecemos primero definiendo lo que es la elipse, ¿no? Bueno, la elipse viene a ser un lugar geométrico, al igual que la circunferencia, igual que la parábola. Es un lugar geométrico de quién? De un punto, ¿no? Que se mueve en el plano, de tal forma que la suma de las distancias de este punto hacia dos puntos fijos llamados focos, esa suma de distancias tiene que ser una constante. ¿De acuerdo? Una constante, obviamente esa distancia tiene que ser mayor ya que la distancia entre esos puntos. A esos dos puntos fijos se les llama focos. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, yo tengo LN, que es el eje normal, LF, eje focal, los focos F1 y F2. Ubico un punto de la elipse y la distancia o la suma de distancias del punto a los focos, esa suma de distancias es una constante. ¿De acuerdo? Es una constante. Esa es la definición de elipse. ¿De acuerdo? No olvidar eso, ¿no? Un lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen justamente o que tienen en común una regla de formación, o sea, una ecuación. ¿De acuerdo? Todos esos puntos verifican dicha ecuación. Por esa razón es un lugar geométrico, donde hay una distancia, ¿no?, constante. Por ejemplo, en una circunferencia la distancia constante es el radio, ¿no? En una parábola la distancia del foco hacia todo punto de la parábola y de la parábola a la directriz son iguales. Acá, en la elipse, la suma de distancias de un punto a los focos es una constante. ¿De acuerdo? Es una constante. Así es. Ahora, vamos a ver algunos elementos de esta elipse. ¿De acuerdo? Elementos. Por ejemplo, L1 viene a ser el eje focal, L2 el eje normal. Date cuenta que el eje normal es perpendicular al eje focal y pasa por el centro de la elipse. C es el centro. V1 y V2 son los vértices, ¿de acuerdo? Los vértices de la elipse. Mientras que F1 y F2 son los focos, ¿de acuerdo? Los focos. Así es, son los focos. F1 y F2 son los focos. Ahora, date cuenta que esa longitud entre V1 y V2 es el eje mayor. Y la longitud entre B1 y B2 viene a ser el eje menor. ¿Qué más? Tengo por aquí también esta cuerda focal. ¿De acuerdo? PM es una cuerda focal. Es aquella cuerda que pasa por el foco, ¿no? Por uno de los focos. Cuerda focal. LD1 y LD2 son las directrices. ¿De acuerdo? Las directrices. En una elipse o una elipse tiene dos directrices.
Si es horizontal, tiene una a la derecha, otra a la izquierda. Si es vertical, tiene una arriba y abajo. ¿Qué más? Aparece AD, que es el lado recto. Ojo el lado recto es aquella cuerda focal que es perpendicular al eje focal y que necesariamente pasa por el foco. Claro, es una cuerda focal perpendicular al eje focal. Obviamente, al ser una cuerda focal, pasa ya por el foco. ¿De acuerdo? Perpendicular al eje focal, no olvides eso. QN viene a ser una cuerda, ya no es una cuerda focal porque no pasa por el foco, pues, ¿no? Y CQ es el diámetro, ¿de acuerdo? Es el diámetro. Es aquella cuerda que pasa por el centro de la elipse. Diámetro. ¿De acuerdo? Diámetro. Entonces, hasta aquí está todo claro. A ver qué dicen, muchachos. Hasta acá la explicación es clara. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo claro, entonces. A ver. Tadeus ha levantado la mano. ¿Tiene alguna pregunta, Tadeus? A ver, Tadeus, preguntas. Ah, ya, ya. Ok, ok. Listo, listo. A ver, continuamos. Vamos a ver algunas relaciones importantes que se cumplen en la elipse. Ya, miren acá, la animación no ha salido como yo esperaba. Ya, la animación no ha salido como esperaba, pero se entiende, es entendible, yo lo voy a explicar. A ver, para empezar, esta es una elipse y los elementos de la elipse tú los conoces. Directrices, vértices, focos, eje mayor, eje menor, ¿no? Entonces, empiezo. No te olvides que la longitud del eje mayor es 2 veces A. Sí, la longitud del eje mayor, o sea, la distancia entre V1 y V2 es 2A. La longitud del eje menor es 2B, o sea, la distancia entre V1 y V2 es 2B. F1 y F2 son los focos, y la distancia entre esos focos, ¿no?, es conocido como el segmento focal. ¿De acuerdo? Segmento focal. Y eso es igual a 2 veces C. Así es, 2 veces C. Ahora, la definición de la elipse dice que la distancia de un punto de esta elipse hacia los focos, esa suma de distancias, o sea, la distancia de P a F1 sumada con la distancia de P a F2 es una constante, ¿sí o no? Pero esta constante es 2A. O sea, esa constante es la distancia o la longitud del eje mayor. ¿De acuerdo? La longitud del eje mayor. ¿De acuerdo? La suma de distancias, ¿no?,
de un punto de elipse hacia los focos, esa suma de distancias es igual a 2 veces A. Correcto, 2 veces A. Así es, 2 veces A. ¿Ya? Ahora, si la distancia de todo punto de la elipse, o si la suma de distancias de todo punto de la elipse hacia los focos es 2A, si yo tomo el punto B1 como referencia, la suma de las distancias de B1 a F2 y B1 a F1, esa suma, ¿cuál sería? 2A. Pero por la simetría, cada una de las distancias tiene que ser A. Iguales. Allá. O sea que esta distancia es A. Esta distancia B y esta C. Y como están dentro de un triángulo rectángulo, ¿qué teorema se verifica? El teorema de Pitágoras, donde A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Y obviamente que A es mayor que B y A es mayor que C, ya que A es hipotenusa, pues, ¿no? Y la hipotenusa siempre es mayor que los catetos. ¿De acuerdo? Ahora, la distancia entre directrices también se puede hallar. Y la longitud del lado recto también, ¿no? A ver, ¿cuál es la longitud del lado recto? O sea, LR. 2b cuadrado entre A. La longitud del lado recto es 2b cuadrado entre A. Y la excentricidad, la excentricidad es C entre A. En una elipse, la excentricidad es menor que 1. Claro, si te pones a comparar entre A y C, A es mayor que C. Entonces C entre A es menor que 1. Y la distancia entre directrices es la misma distancia de este punto U a este punto T, ¿sí o no? Esa longitud es 2A cuadrado sobre C. Ajá, la longitud o la distancia entre directrices es 2A cuadrado entre C. ¿De acuerdo? 2A cuadrado entre C. Es la distancia entre las directrices. Estas relaciones importantes son súper, pero súper, ¿ya? Utilizables en los ejercicios. Son súper importantes, ¿ah? ¿De acuerdo? Son determinantes en un ejercicio del tema. Entonces, me gustaría que a esto le tomaras una foto y que lo subas al chat. Tómale una foto a esto. Te va a servir, ¿ya? Te va a servir esta parte. Muy bien, Tadeo. Listo. Ahora, vamos a analizar la ecuación ordinaria de la elipse. Ojo, una ecuación va a ser ordinaria cuando su centro esté ubicado en un punto que sea diferente del origen de coordenadas. ¿De acuerdo? HK. Porque si el centro está ubicado en el origen, ya esta ecuación no es ordinaria, sino es canónica, ¿no? Es un caso particular. ¿De acuerdo? Y su eje focal es paralelo al eje de las abscisas. Obviamente, si el eje focal es paralelo al eje de las abscisas, la elipse es horizontal. ¿De acuerdo? La elipse viene a ser horizontal. Ten en cuenta eso. ¿Ya? Cuando te dicen eje focal paralelo al eje de las abscisas, o sea, paralelo al eje X, hablamos de que esta elipse es horizontal. Y yo puedo conocer algunos elementos. Pero antes, déjame decirte que la ecuación de esta elipse es esta. X menos h cuadrado entre a cuadrado más y menos k al cuadrado entre b cuadrado igual a 1. Ajá.
esta es la ecuación de la elipse con centro en el punto HK y eje focal paralelo al eje de las abscisas, o sea, paralelo al eje X. Muy bien, ahora vamos a obtener los elementos. ¿De acuerdo? Vamos a obtener los elementos. A ver, para empezar, el centro. El centro tiene por coordenadas, y tú lo puedes ver acá, el centro de la elipse, ¿no? El centro de la elipse tiene por coordenadas HK, ¿de acuerdo? H punto y coma K. Ahora, luego vamos a hallar las coordenadas de los vértices, ¿de acuerdo? Vamos a hallar las coordenadas de los vértices, aplicando ¿qué? Geometría analítica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, V1, V1 que está a la derecha, ¿no? Siendo este punto HK y esta longitud A, las coordenadas de V1 con geometría analítica serían H más A, punto y coma K. Y V2, que está a la izquierda, sería H menos A, punto y coma K. Ya tengo los vértices. Ahora vamos por los focos. Focos. Tú sabes que el foco viene a ser F1 y F2. F1 está a la derecha. Si acá el centro es HK y esta longitud es C, F1 tendría por coordenadas H más C, punto y coma K. Y F2 sería H menos C, punto y coma K. Ajá. Ahora, vamos a obtener las coordenadas del eje menor, ¿no? De los extremos del eje menor, ¿de acuerdo? Ya. Coordenadas de los extremos del eje menor. O sea, hablamos de B1 y B2, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a colocarle extremos del eje menor, ¿sí? Extremos, eje menor. A ver, las coordenadas de los extremos del eje menor, que en este caso son B1 y B2, están en la vertical. Allí, si el centro es HK y esta longitud es B, las coordenadas de B1 sería H punto y coma K más B. Y B2, que está abajo, tendría por coordenadas H punto y coma K menos B. Ajá, muy bien. ¿Qué otra cosa nos hace falta? Ah, nos hace falta la ecuación de las directrices. ¿Sí o no? Ecuación de las directrices. Eso también es importante que el alumno lo sepa. ¿Cómo hallar la ecuación de las directrices? Bueno, imaginemos que la directriz esté al lado del vértice 1. Vamos a colocarle L de 1, ¿de acuerdo? Ya, la ecuación de L de 1 y la ecuación de L de 2. Está a la izquierda, ponte. La ecuación de la directriz que está a la derecha, ¿ya? La directriz que está a la derecha tendría por ecuación x igual h más a cuadrado entre c. Y la que está a la izquierda sería h menos a cuadrado entre c. ¿De acuerdo? Esta sería la ecuación de la recta directriz. Obviamente L de 1 estaría por acá, pues, ¿no? A la derecha, L de 1, y L de 2 estaría por aquí, pues, ¿no? A la izquierda. ¿De acuerdo, no? ¿Se entiende, no? Bien. Entonces, estos elementos que acabo de mencionar son súper importantísimos. A esto le puedes tomar una foto, por favor, porque lo vas a necesitar. ¿Ya? A ver,
Si me puedes apoyar con esto. Ok, importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Muy bien, Tadeus, gracias. Ahora, otra cuestión más. Otra cuestión más. Así como he obtenido la ecuación ordinaria de la elipse con eje focal paralelo al eje X, acá tú puedes observar una elipse con eje focal pero paralelo al eje Y. Es por esa razón que aquí la elipse es vertical. ¿Entienden? Aquí la elipse es vertical, ¿no? Justamente su eje focal es paralelo al eje Y. La ecuación de esta elipse con eje focal paralelo al eje Y, o sea, vertical, viene a ser esta, ¿ven? X menos h al cuadrado entre b cuadrado más y menos k al cuadrado entre a cuadrado igual a 1. Y un alumno ve esta ecuación y ve la anterior y dice, oh, profe, ¿en qué se diferencian? Las veo igualitas, ¿no? ¿Cómo que igualitas? No son igualitas. Date cuenta que cuando es horizontal, debajo del x menos h está a cuadrado. Y tú sabes que a es mayor que b. O sea, cuando tú veas un valor, por ejemplo acá, si es 20 y acá es 16, obviamente es horizontal. ¿Por qué? Porque él es mayor que él. ¿Entiendes o no? Pero si acá, por ejemplo, yo veo un 16 y acá veo un 20, y ahí en ese caso te das cuenta que debajo de x menos h está el menor. Por lo tanto, debe ser b cuadrado. Y la palabra, digo, la elipse debe ser vertical. ¿De acuerdo? La elipse vertical. Ahora, vamos a hallar elementos. ¿Ya? Los mismos elementos que hemos hallado acá, también lo haremos en el siguiente gráfico. Por ejemplo, el centro. El centro en la ecuación ordinaria, el centro tiene por coordenadas HK. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hallar los vértices. Vértices. Al hablar de vértices, hablamos de V1 y V2, ¿no? Si el centro es HK y la distancia en la vertical es A, el vértice 1 tendría por coordenadas h punto y coma k más a. Y el vértice 2, h punto y coma k menos a. Porque está abajo, ¿no? Ahora, luego de los vértices también aparecen los focos. ¿De acuerdo? Los focos. Por ejemplo, el foco 1. El foco 1 está arriba y la distancia del centro al foco 1 es c. O sea, sus coordenadas serían h punto y coma k más c. Y el foco 2 que está en la parte de abajo sería h punto y coma k menos c. ¿De acuerdo? Y luego de los focos, ¿qué vendría? Bueno, luego de los focos, ¿no? Los vértices, el centro, podríamos obtener las coordenadas de los extremos del eje menor. ¿Sí o no? Extremos, eje menor. A ver, ¿cuáles son los extremos del eje menor? Hablamos de B1 y B2. ¿De acuerdo? B1 está a la derecha, B2 a la izquierda. Las coordenadas de B1 serían H más B punto y coma K. Y las coordenadas de, a ver, acá es H, y las coordenadas de B2 serían H menos B punto y coma K. Al igual que en la elipse anterior, podemos hallar la ecuación
de las directrices. ¿De acuerdo? Ecuación de las directrices. Claro, obviamente van a haber dos directrices, ¿no? Una que está horizontal en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. A V1 le corresponde L de 1, pues, ¿no? La ecuación va a ser Y igual a K más A cuadrado entre C. Y L de 2 que está en la parte de abajo va a ser Y igual a K menos A cuadrado entre C. ¿De acuerdo? De esa manera hemos obtenido la ecuación de las directrices. A ver, a esto también tómenle una fotito, por favor. Tómenle una foto, ¿ya? Para que puedan recordar los elementos, ¿ya? Es importante que sepan esto también. Es importantísimo, ¿de acuerdo, chicos? No pierdan de vista esto, es súper importante. Muy bien, Tadeus, gracias, gracias. Ok, ahora, muy bien, vamos a desarrollar el ejercicio número 1, ¿de acuerdo? Vamos, quiero que intenten desarrollar la pregunta 1 con lo que acabamos de analizar. Vamos, intentamos, por favor, aplicar lo que hemos aprendido a ver.
A ver, viendo la respuesta de Joel, me dice que sale la C. Ya, Joel indica que sale la C. A ver, me están pidiendo la excentricidad de la elipse, ¿no? Si su eje menor se ve desde uno de los focos formando un ángulo de 53. O sea, yo tengo acá la elipse, ¿de acuerdo? Dice, si su eje menor, o sea, hablamos de B1, B2, ¿no? Por acá está B1, B2, se ve con un ángulo de 53 desde uno de los focos. O sea, acá hay un foco, ¿no? Vamos a ponerle un F1. ¿De acuerdo? Ahora, por la simetría, porque acá se entiende que estas longitudes son iguales, una altura mediana es bisectriz. Por esa razón es que este ángulo viene a ser 53 medios. Y bueno, ustedes saben o recuerdan el triángulo de ángulos 53 medios, ¿no? Donde, ¿qué se cumple en un triángulo rectángulo con respecto a los lados del ángulo 53 medios? Bueno, sencillo. Lo que se cumple es que la relación de catetos viene a ser de 1 a 2 y la hipotenusa raíz de 5. Entonces, si esta longitud es B, esta longitud es A y esta longitud es C, lo que podemos observar es que la excentricidad que es C entre A debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual al coseno de 53 medios, ¿no? Pero según el triángulo que hace un momento he graficado, según este triangulito, donde aparece el ángulo 53 medios, sí o no, que el coseno de 53 medios, ¿quién sería? 2 entre raíz de 5. Y bueno, racionalizando, sería 2 raíz de 5 sobre 5, ¿no? Claro, habría que racionalizar, ¿no? Por raíz de 5 abajo y raíz de 5 arriba. Entonces, el detalle estaba simplemente en saber este triangulito. Y bueno, pues con ese triángulo ya el problemita se entregaba al toque, ¿no? En una. Esa es la excentricidad. Clave, la C. Muy bien. La C sería la respuesta tal como indica nuestro amigo Joel, ¿no? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Ok, entonces, por favor, trabajamos el ejercicio número 2. A ver, vamos. Empezamos a trabajar la pregunta 2, por favor.
A ver, me dicen que la respuesta es la D. ¿De acuerdo? La D. Vamos a analizarlo. A ver, muchachos. Yo grafico la elipse y lo que sabemos de los datos acá que nos dan es que la distancia de F1 a F2 es 6. ¿De acuerdo? Y el perímetro es 18. Pero no te puedes olvidar de lo siguiente. No te puedes olvidar que si el perímetro del triángulo es 18, ese perímetro, ¿no? Ese perímetro del triángulo F1, PF2 es la suma de las distancias de P a F1, de P a F2 y de F1 más F2. Pero F1, F2 es 6 y la distancia de un punto hacia los focos, la suma de esas distancias es 2A. Entonces, 2A es igual a 12, A vale 6. ¿Te diste cuenta? He hallado el valor de A. Ahora, date cuenta también que la distancia entre los focos F1 y F2 es 2 veces C. Pero F1, F2 es 6. O sea que C es 3. Me están pidiendo la longitud de un lado recto. Bueno, el lado recto, no olvidar que el lado recto en una elipse es 2b cuadrado sobre A. O sea, yo necesito b al cuadrado. Y eso lo voy a conseguir relacionando a, b y c con esta formulita, ¿no? A cuadrado es b cuadrado más c cuadrado. A es 6, c es 3. 6 al cuadrado 36 menos 9, b cuadrado es 27. Y una vez que tengo b cuadrado, lo reemplazo y hallo lo que me piden. Lado recto sería 2b cuadrado entre A. Reemplazo el 27, reemplazo el valor de 6 y efectuando esta operación, la respuesta sería 9. La B, Duracell. La D, como decía nuestro amigo Joel. Con respecto a esto, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Dudas, preguntas? No hay preguntas. Entonces, a ver, en este gráfico, quiero que hallen la longitud del eje menor, o sea, 2b, a partir de estas condiciones. Vamos, trabajamos, por favor.
A ver, me dicen la C es la respuesta. Veamos, ¿de acuerdo? A ver, la C, 4 raíz de 3. A ver, chicos, para empezar, si ustedes observan, ¿no? Si ustedes observan, la elipse es horizontal, ¿no? Si es horizontal, entonces 21 menos n tiene que ser a, ¿de acuerdo? A cuadrado. Y 5 menos n b cuadrado. Porque en una elipse que es horizontal se cumple esto, ¿no? Ahora, un detalle. Si yo tengo a cuadrado y b cuadrado, yo puedo hallar c cuadrado. A ver, a cuadrado reemplázalo. Menos n se va. 16 igual a c cuadrado. C vale 4. Y si yo tengo el valor de c, que es 4, yo puedo reemplazarlo arriba, donde dice b cuadrado igual a 3c, y b cuadrado sería 3 por 4. O sea, b sería raíz de 12, que es 2 raíz de 3. Pero me están pidiendo la longitud del eje menor. Y tú sabes, pues, que la longitud del eje menor es 2 veces b. Respuesta, 4 raíz de 3. Clave, corazón. ¿De acuerdo? La C. Muy bien, Joela. Joela está arrasando con los ejercicios. Muy bien. ¿De acuerdo? Esta es la pregunta número 3. Ajá. Así como lo ven. A ver, pregunta número 4. Ya es una pregunta de eco. A ver, intentamos, por favor, desarrollar la pregunta de eco.
A ver, vamos a desarrollarlo. Dice que un arco que tiene forma de semielipse, ojo, semielipse, la mitad de una elipse, con una luz de 150 metros. La luz es toda la parte de abajo. ¿De acuerdo? A ver, te cuento. Él es el arco semielíptico. La luz es esta. Esto mide 150. Y su máxima altura es 42, 45, ¿no? Del centro hacia arriba, la altura, 45. La pregunta que te hacen es, ¿qué altura tiene el arco 25 metros a la derecha? O sea, del centro calcula 25 metros y qué altura tendrá acá. ¿Ves? Esa es la pregunta. Ahora, cuando te hablen de esta clase de ejercicios, lo que tú tienes que hacer es ubicar tu centro en el origen de coordenadas. O sea, las coordenadas de él van a ser 0, 0. Por lo tanto, si las coordenadas de este punto son 0, 0, obvio pues, este punto sería 0,45, este punto sería 25, 0 y este punto sería 75, 0. ¿Por qué? Porque si esto es 150, la mitad es 75. 75. A la derecha, 75, 0. Y si esta altura es X, ¿no? H pongámosle, este punto tendría por coordenadas 25, punto y coma H. Hasta aquí la explicación es entendible. A ver, ¿qué dicen muchachos? ¿Hasta acá se entiende? A ver, ustedes dirán muchachos. Hasta aquí se entiende. Están volando. No sé. ¿Qué dicen chicos? Muy bien. Entonces, esta parte de aquí la vamos a borrar. Ahora, ustedes se han dado cuenta que la ecuación de la elipse al ser horizontal sería así. X cuadrado entre A cuadrado más Y cuadrado entre B cuadrado igual a 1. Claro, algunos me dirán, profesor, pero se ha confundido. Es X menos H al cuadrado entre A cuadrado más Y menos K al cuadrado entre B cuadrado igual a 1, profesor. Claro, campeón. Pero el punto está en que el centro está ubicado en el origen. Y si está ubicado en el origen de coordenadas, entonces H es 0 y K es 0. Por eso queda X cuadrado entre A cuadrado más Y cuadrado entre B cuadrado igual a 1.
voy a reemplazar, ¿de acuerdo? Voy a reemplazar aquí, ¿no? Algunos valores. Por ejemplo, en el gráfico nomás te das cuenta que esta longitud es B y toda esta longitud es A. O sea que B vale 45 y A 75. ¿Te diste cuenta? Lo he reemplazado. Y otra cosa más. El punto de coordenadas 25, punto y coma H, pertenece a la elipse. Y si pertenece a la elipse, yo puedo reemplazarlo. O sea, en vez de X pongo 25 y en vez de H, en vez de Y, perdón, H. Ahora hay que operar. Sí, 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 hay que operar. A ver, sería así, ¿no? 25 al cuadrado entre 75 al cuadrado más h cuadrado entre 45 al cuadrado igual a 1. Mira, mira cómo voy a operar. ¿Eh? Si tengo 25 al cuadrado entre 75 al cuadrado, hábilmente hago esto. 75 es 25 por 3. Y si está elevado al cuadrado, mira qué sucede. Acá me queda un noveno. Ay, ay, ay. Esto es un noveno. ¿Te diste cuenta? Ahora, un noveno pasa a restar. ¿De acuerdo? Un noveno pasa a restar. O sea, acá sería h cuadrado entre 45 al cuadrado igual a 1 menos un noveno, que es 8 novenos. ¿Ja? Pero si yo aquí paso a multiplicar este 45 al cuadrado, mira, aparece esto, ¿ve? 8 por 45 al cuadrado entre 9. Pero 45 al cuadrado lo puedo escribir como 9 al cuadrado por 5 al cuadrado entre 9. Novena, me quedaría 8 por 9 por 5 al cuadrado. ¿Te diste cuenta? O sea, aquí me quedaría h cuadrado igual a 8 por 9 por 5 al cuadrado. Pero 8 por 9 lo puedo escribir como 2 por 4 por 9 por 5 al cuadrado. Pero 4 por 9, ¿cuánto es? 36, que es 6 al cuadrado. Ya, pues, saca raíz cuadrada. ¿Cuánto vale h? 30 raíz de 2. ¿Te das cuenta? Hay que ser hábil para operar. ¿Ya? H saldría 30 raíz de 2. ¿Cuál es la respuesta? Pues simplemente alianza. ¿De acuerdo? La A. Así es, muchachos. La respuesta sería la A. Respuesta la A. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, muchachos? A ver, dudas, preguntas, chicos. La parte, la parte teórica
Ya la parte teórica la estoy subiendo en estos momentos. ¿Sí? La teoría de cónicas, la semana 24, la estoy subiendo en estos momentos. ¿De acuerdo? Ya lo tienen ahí en su plataforma. Así que, a ver, pueden revisar, revisen por favor, revisen, verifiquen si todo está bien, verifiquen por favor. Listo, ya está la información. Ya, la información, chicos, la información ya está, ¿de acuerdo? La información ya está. La acabo de colocar. No sé si pueden verificar. Ya pueden verificar si desean, muchachos. Sí. Verifiquen y confirmen, por favor, si ya está o no. A ver, verifiquen. Tiene que estar ahí ya, la teoría. Listo. Si ya me confirmaron, no hay ningún problema. Chicos, pueden ingresar a la plataforma y también empezar a rendir su evaluación. ¿De acuerdo? Vamos, chicos. Entren a la plataforma e inicien la evaluación, por favor. Inicien, por favor.